Vamos con otra cita también prevista para el día de hoy, porque es verdad que es un lunes muy intenso informativamente hablando, porque Hacienda va a presentar a las comunidades autónomas la senda de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que llega con broca anticipada y además con muchas dificultades. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Porque el Gobierno sabe, es consciente de que con Junts cerrado en banda y dispuesto, al menos esa es la intención manifestada públicamente, a bloquearlo todo, va a tener muy difícil, por no decir imposible, aprobar los presupuestos. Aún así, quiere iniciar los trámites que necesariamente pasan por esta reunión que se va a producir en el día de hoy. Sí, lo que va a hacer hoy la vicepresidenta Montero es trasladar a las comunidades los objetivos de déficit y de deuda, y ya mañana será el Consejo de Ministros el que apruebe el techo de gasto y la senda de estabilidad. Son los trámites previos y obligatorios a la presentación de los presupuestos generales del Estado, a los que el Gobierno llega con varios meses de retraso en este primer hito. En un escenario de normalidad esto se habría hecho en el mes de julio, pero además, Ángels, el Ejecutivo tampoco puede garantizar que vaya a cumplir los plazos con el segundo hito, es el envío al Congreso de las nuevas cuentas para su debate y votación. Sánchez había asegurado, lo hizo aquí en la SER, que esto lo haría antes de que acabe el año. Así respondía el presidente a tus preguntas. Los vamos a presentar pues antes de que finalice el año. Vamos a sudar la camiseta, como hemos hecho siempre. ¿Van a presentarlos? Sí, vamos a presentarlos. Vamos a enviarlos. ¿Por qué no se han presentado en tiempo? Bueno, porque estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos. ¿En la elaboración o en tejiendo alianzas? Bueno, también estamos hablando con los grupos parlamentarios, pero también son precisamente, Ángels, las tensiones con Junts las que han ido retrasando el inicio del proceso, y ahora el calendario juega en contra de esa intención que expresaba aquí el jefe del Ejecutivo. De hecho, la Moncloa ya trabaja con la posibilidad de que el trámite parlamentario no se inicie hasta el mes de enero. En cualquier caso, en el Ejecutivo asumen que estas son unas cuentas que nacen prácticamente muertas, no ven opciones de lograr los votos para aprobarlas en la Cámara, y menos aún tras el cambio de actitud de los de Puigdemont. El Gobierno políticamente mantiene el compromiso de intentarlo. Los socios, sin embargo, aseguran que no hay una negociación real con ellos, y por eso dudan de los planes de Sánchez, que descarta en cualquier caso que la falta de presupuestos vaya a forzar un adelanto electoral. Gracias, Guillermo. Hasta luego. La escenificación, Carlos, sigue adelante, es decir, el Gobierno hace como que sí puede. Primero, las dudas de si puede presentar los números antes de que termine el año, como se comprometió el presidente del Gobierno en esta antena. Y después, bueno, sigue adelante con los planes, sabiendo ya de antemano que los números no le van a salir. Bueno, el presupuesto es la columna vertebral de cualquier sistema parlamentario. De hecho, el Parlamento nace cuando el rey absoluto tiene la obligación de presentar las cuentas a los burgueses, aristócratas, a las fuerzas vivas de la época en la Edad Media. Es decir, que no se puede entender el parlamentarismo sin presupuestos. Y eso, precisamente, que es lo que explica que si el Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado, esto tiene que tener consecuencias políticas. No es gratis. Tiene consecuencias políticas, puede ser una moción de confianza o una cuestión de confianza, que además está prevista por la Constitución, y no pasa nada si se gana o se pierde, porque tampoco la Constitución desvela qué ocurre si se gana o se pierde. O la disolución del Congreso. Pero lo que un Parlamento no puede vivir sin presupuestos. Eso yo creo que es el ABC de la democracia. Y creo que ahí el Gobierno está simplemente ganando tiempo, alargando la legislatura, hasta que en algún momento, cuando vea una ventana de oportunidad, convocar elecciones. Pero eso no se puede hacer a costa del parlamentarismo. Los gobiernos tienen la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado cada año. Aunque los pierda. Aunque se los tumbe. Y luego tener consecuencias políticas, que puede ser, insisto, una cuestión de confianza, o bien la disolución del Parlamento. Sí, lo que pasa es que tienes toda la razón, y es que, bueno, primero ya vamos tarde, como sabemos, un par de años tarde, pero que esto no hace mella electoral. O sea, yo creo que el Gobierno sabe que esto no tiene coste electoral, que hay otras cosas en juego, y por eso estira y no se somete a... Yo también estoy de acuerdo, o sea, debería convocar elecciones o debería convocar una moción de confianza. O sea, ha habido razones que se han ido sumando de mucho peso para hacer algo, y sin embargo se quiere quedar ahí bloqueado, prefiere quedarse bloqueado sin cuentas nuevas
que hacerlo. Luego también juega al tema de la posible sorpresa con Junts. O sea, desde que, quiero decir, los posicionamientos, por eso, los posicionamientos de Junts son tan endebles, claro, que todos sabemos que todo va de la figura de Puigdemont y de la suerte de Puigdemont, que si de repente se acelera el tema del tribunal y sigue la senda de lo que dijo el abogado general la semana pasada y Puigdemont puede volver a España, pues igual le da alguna alegría, ¿no? Pero bueno, en eso está la política española, está en posiciones tan endebles, parece una telaraña realmente en la que cualquier movimiento de cualquiera de las esquinas hace tambalear todo y parece que esa telaraña está en un marco que si abres la puerta se va a caer, pero no acaba de caerse, ¿no? Entonces, bueno, es una vulnerabilidad y una situación endeble que yo creo que no favorece a nadie y menos aún al gobierno. Antón. Bueno, lo raro es que no haya una mayoría alternativa. Eso sí que es raro. Porque tenemos un presupuesto, un gobierno paralizado, aunque hoy leía en algún medio que ha aprobado el 88% de las leyes que ha ido y resoluciones que ha presentado al Congreso de los Diputados. No ha presentado presupuestos, las elecciones fueron el 23, ha prorrogado 2 veces el presupuesto, pero ¿dónde está la mayoría alternativa? Que a veces yo creo que no nos negamos a aceptar la realidad, y la realidad es y comparto, que yo no entiendo por qué no los presentó antes. Yo lo habría presentado todos los años. ¿Por qué? Porque sus votantes ya han descontado que no van a salir. Si salen, fantástico. Si no salen, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es el escenario normal. No entiendo por qué no se han presentado, igual que entiendo por qué se van a presentar ahora. Y perdón, Antón, porque presentarlos obliga también a dar explicaciones a los que dan el no a las cuentas. Es que ahí voy. Claro. Yo por eso los habría presentado, porque eso te obliga a discutir de políticas. Claro. O sea, se acabó lo de... Y a dar explicaciones cuando vuelves a tu casa del por qué has dicho que no. Porque has dicho que no, o cuál es tu alternativa. Vale, no le gusta el presupuesto por esto y por esto. ¿Y usted cómo lo haría usted? Pues así. Obligaría a hablar de políticas públicas. Tendríamos que dejar de hablar un minutito de Begoña Gómez, de Koldo, para volver a hablar de sanidad, de educación. Por eso igual que entiendo que lo haga ahora, cuando arranca un ciclo electoral, porque le va a permitir visibilizar, bueno, este es mi proyecto de gobierno, y va a permitir contrastar con el proyecto que ofrecen otros, ¿no? Pero yo creo que tenemos en España... Yo creo que tenemos que entender, o no acabamos de entender una cosa. No todos los problemas de una democracia se arreglan votando. Es decir, ha salido un parlamento fragmentado. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues hay que gestionarlo. Y ninguno tiene mayoría. Pues no, vamos a volver a votar a ver si lo desfragmentamos un poco. O sea, cada vez que alguien no pueda hacer... ¿Qué vamos a estar en elecciones permanentemente? O sea, nosotros tenemos un sistema constitucional que tiene un diseño que precisamente trataba o pretendía evitar ese escenario. Que aquí no se puede andar tumbando gobiernos para forzar elecciones constantemente. No. Si usted quiere tumbar a un gobierno, tiene que presentar una moción de censura constructiva. Tiene que presentar esa moción de censura. Y esa es la idea del texto constitucional del 78, tener un mecanismo, una salvaguarda para no estar en esta situación en la que ahora parece que nos hemos instalado permanentemente, que es, la gente vota, el resultado no me conviene, pues venga, elecciones otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que la gente vote lo que a ti te conviene, o lo que a Mengano le conviene. Es que no funciona así. Esto es lo que hemos votado, ahora arréglenlo. No lo podemos arreglar. Vuelvan a votar. ¿Vuelvan a votar para qué? Hasta que salga el resultado que a usted le convenga. Y pues en cuanto a Junts, yo creo que lo que vimos ayer o la semana pasada, la posición del abogado general, yo creo que ha cambiado bastante el escenario. Y la votación de la semana pasada no se entiende sin esa previa. Porque una de las contradicciones que lleva implícita la posición de Junts es, vale, usted rompe con Pedro Sánchez porque lo de la amnistía no va para adelante. Y a partir de ahora, ¿a quién se lo va a reclamar? O sea, ¿quién le va a reclamar que la amnistía vaya para adelante? ¿A Alberto Núñez Feijóo? ¿Al Partido Popular? ¿A Vox? Porque al final, ¿a quién se lo tienes que reclamar? ¿Quién se ha comprometido contigo a sacar adelante eso? Pedro Sánchez. Rompes con él. Vale, entonces ahora, ¿a quién se lo reclamas? Al Papa. O sea, el Papa es el responsable ahora de que no vaya la amnistía. Entonces el escenario de que Junts salga de esta especie de cuarta dimensión en la que se ha metido, que es bloqueo pero no bloqueo, pero voto pero no voto, pero se ha acabado, pero yo no lo quiero acabar,
y vuelva un poquito a la realidad. Yo no lo Lo que descartaría. pasa es que es muy difícil aplicar cualquier tipo de lógica con Junts. Pues estamos en la cuarta dimensión. Es muy difícil. De Sí, Twilight Zone, que sea. Tiene mucha razón Antón Losada cuando dice que hay que construir una mayoría. Si no hay una Claro, nueva es que- mayoría para derribar la actual, evidentemente el Parlamento va a estar bloqueado. El pero actual yo, está legitimado, pero yo Carlos, creo que y puede todos, gobernar. todos los 350 diputados tienen la obligación política de intentar construir determinadas mayorías. Es decir, porque es la manera de hacer política. Claro. Es decir, lo hemos vivido hace pocos días en el Congreso de Estados Unidos. Había habido siete congresistas demócratas que han desbloqueado el mayor cierre de la historia del Parlamento, del gobierno de Estados Unidos. Porque hay que construir mayorías. Pero esa es la política, y por eso estamos siempre con que si esto beneficia más o beneficia menos, lo que decía ahora Berna en términos electorales, y es que es lo de menos, es decir, a quién beneficia, a quién no beneficia. Las órdenes ejecutivas que ha dado Donald Trump desde enero de este año, cuando cuando él volvió a la Casa Blanca, son tremendas, ha ninguneado al Parlamento, es decir, y no le pasa factura. No le pasa factura, pero es lo de menos eso. Lo importante es que respetemos el Parlamento, que es la fuente de nuestra legitimidad. Hombre. Si no respetemos al Parlamento intentando construir nuevas mayorías, pues luego ocurre el bloqueo. Y quien gana, insisto, son los malos. Es decir, la subida en expectativa de voto de Vox no cae del cielo. No es porque lo esté haciendo extraordinariamente bien el señor Abascal, ni el señor Quero, que se ha puesto ahora de moda, que está pensando en los obreros para que le voten a Vox y entre los barrios periféricos de las grandes ciudades. No ha caído del cielo, ha caído desde la ineptitud y del Parlamento español para construir una mayoría y sacar adelante los presupuestos. Porque detrás de los presupuestos hay partidas muy concretas que afectan a la dependencia, que afectan a la vivienda, que afectan a las pensiones, que afectan a muchísimos colectivos que necesitan un presupuesto. Esto no es política, esto es las cosas del comer. Uh-huh. No, como has aludido a Trump, y ese tema me preocupa especialmente, Trump no es que solo haya aludido el Congreso y lo esté ninguneando, es que está dirigiendo a ese país hacia una dictadura. Es así, hacia una autocracia. Así es. Es así, tenemos que decirlo ya con mayúsculas, y para pasmo de los demócratas, del Congreso, de las instituciones de judicatura. Hay esfuerzos, lo sé, dentro del mundo de la judicatura. Hay alguna buena noticia como la elección en Nueva York. Pero la realidad es que ese sistema está absolutamente bloqueado prácticamente por el embate dictatorial de Donald Trump. Y aquí estos comportamientos, estoy de acuerdo contigo, Carlos, estos comportamientos que no son capaces de generar respuestas a los ciudadanos, dirigen a la población hacia otro tipo de respuestas aventureras, populistas, y en un caldo de cultivo en el que solo crecen esas voces, ¿no? Pero los responsables, tú dices, la falta de respeto al Parlamento, entiendo que de los propios políticos, o sea, de las fuerzas políticas, porque, por un lado, ¿por qué la oposición en este país nunca apoya nada que salga del gobierno? Claro, que puede haber cosas que le vayan bien. ¿Por qué se ha trazado una línea roja? Ahí se puede entender un poco más, ante cualquier iniciativa de la oposición, porque va unida de la mano a la ultraderecha. Es decir, si no se rompen estas líneas rojas que se van cruzando, esta dinámica, nunca se va a llegar a un acuerdo. Y decía Antón, claro, es que no hay una mayoría alternativa. El problema es que quien tenía la mayoría la tenía tan débil que ahora sobre el papel la ha perdido. Con la jugada de Junts, que la puede recuperar en cualquier momento, pero también la ha perdido. Pero claro, esto, Antón, lleva un bloqueo que uno piensa, vale, y la semana que viene, y la otra, no. ¿Pero tú crees que ese bloqueo se va a romper con unas elecciones? No. Claro, es que esa es la cuestión. No lo sé. Claro, es que esa es la cuestión. No lo sé. Es decir, nosotros... Hasta que no pones las urnas no se sabe. Ya, pero el sistema debe tener más soluciones que poner las urnas. Sí, pero la solución... Sí, pero mientras hay que presentar presupuestos. Claro, deberían haberlo hecho hace un año y hace dos. Pero hay que gobernar. Y podemos decir que este gobierno no gobierna. No. Podemos decir que no ha presentado iniciativas legislativas. Pero yo lo que pienso, Antón, que la solución, como pasaría por romper esos bloqueos que hay, esa especie de líneas rojas que se van cruzando unas a otras, y yo eso ahora mismo me parece imposible, me parece impensable. Y efectivamente lo es. Pero, hombre, si alguien ha intentado romper esas líneas rojas y ha tejido mayorías, ha sido el actual gobierno. Sí, esto no lo he discutido. Yo hacía la fotografía en la que estamos ahora. Estamos en una situación en la cual nosotros tenemos un sistema en el cual no vale únicamente con tumbar al gobierno. Hay que presentar una alternativa. Entonces,
¿Podríamos tumbar al gobierno o no? Porque claro, como hay varios actores que no sabemos muy bien lo que harían, pues sería una hipótesis. Lo que sí tenemos claro es que no hay una mayoría alternativa, no la hay. Y si la hay, no se ha querido presentar. Entonces el actual gobierno actúa y se instala en los márgenes que le deja el sistema. Hay que presentar presupuestos. Yo es que los habría presentado en julio. Y el año pasado, y el año pasado. Por ejemplo, estábamos informando hoy en la cadena SER, se va a aprobar una senda de gasto, o eso es lo que se espera, que va a facilitar que las comunidades autónomas se endeuden más, incluso tengan más margen para el déficit. Oiga, las comunidades autónomas del Partido Popular van a votar en contra. Bueno, que lo expliquen. Vaya y cuéntelo, sí. Claro, que lo expliquen. Al mismo tiempo que usted me dice que no tiene recursos, que tiene problemas de financiación, que necesita dinero para tal, yo le abro esa posibilidad y usted me vota en contra. Bueno, pues explíquelo. Pues eso es lo que ha perdido el gobierno en los últimos 2 años. Igual que la posibilidad de presentar un presupuesto y discutir sobre esas partidas. Eso es indiscutible. Pero ahora, que eso lleve necesariamente a convocar elecciones, es que el sistema no puede funcionar así. Porque si el sistema funciona así, ahí es donde crecen los discursos antisistema. Porque te lleva a un escenario en el cual, ¿cuál es el problema? El sistema. ¿Cuál es el problema? El sistema, que la gente vota y vota mal. Yo comparto plenamente que este gobierno está gestionando, está presentando proyectos de ley ahí al Parlamento en los últimos 2 años, ha ganado muchas votaciones y por lo tanto, es decir, dentro de pocas semanas tendrá que aprobar el salario mínimo interprofesional, tendrá que aprobar mucha revisión de muchas cosas que pueda hacerlo por vía real decreto y no ocurre nada. Pero la importancia del Parlamento del presupuesto no tiene que ver solo con aprobar medidas, tiene que ver con la orientación estratégica en política económica del gobierno. Es decir, los presupuestos ya no son planteados en términos anuales, en términos plurianuales cada vez son más importantes, porque tú tienes que hacer una política de inversiones, por ejemplo, en el AVE, Madrid, Lisboa, tienes que planificarlo hasta el año 2034, que es cuando se quiere acabar. Es decir, que no es un problema de gestionar el día a día, por supuesto que el gobierno lo está haciendo en el día a día y sacando leyes e intentando sacar leyes muy importantes, como es la de devolver o situar en la Fiscalía las instrucciones de los procedimientos judiciales. Me parece que es un tema muy bueno y el gobierno lo está intentando sacar adelante. Y está gestionando el día a día, no tengo ninguna duda. Pero estamos hablando de orientación estratégica de un país. Es decir, estamos en el siglo XXI donde los países están pensando qué va a ocurrir en el 2050. Es decir, China no está haciendo política a ver si resuelve el problema de mañana, o Estados Unidos. Quiere saber qué va a pasar en el 2050 en el mundo.